Bien, vamos ahora a construir los gráficos estadísticos para este conjunto de datos que hemos venido trabajando como ejemplo de referencia. En este caso tenemos 28 datos de una variable cuantitativa discreta, de la cual ya construimos anteriormente la tabla de frecuencias agrupada por clases. Aquí está la tabla bajo las funciones y la característica de automatización con Excel. Si no la has construido, te invito a ver los videos anteriores donde realizamos este ejemplo, y ya partiendo de esta tabla es que vamos a construir los gráficos correspondientes. Vamos a iniciar con el gráfico de histograma. Recordemos que el histograma representa la frecuencia absoluta. Por lo tanto, vamos a señalar el área donde tenemos los datos de esta frecuencia. Nos vamos a ir a la pestaña de insertar y en el menú de gráficos vamos a ir a esta opción donde nos presenta ahí como ejemplo las barras, insertar gráfico de columnas o de barras. Y vamos a tomar, bueno, por ejemplo, podemos tomar la opción de 3D, que es como la que nos da una mejor visualización. Tan pronto colocamos el cursor sobre ella, nos presenta ya un ejemplo. Vamos a tomarlo y lo que vamos a hacer es editarlo, ¿sí? Para que cumpla con las características que ya mencionamos anteriormente en cuanto a lo que concierne al gráfico de histograma. Aquí el título de gráfico, bueno, si conocemos teóricamente a qué corresponden esos datos, aquí iría esa descripción. Por ahora simplemente estamos tomando un conjunto simplemente de datos en el cual vamos a colocarle como título el nombre del gráfico, histograma. Muy bien. Lo siguiente, observamos que él nos está automáticamente, Excel nos está dando una serie de barras. Estas barras corresponden efectivamente a los valores de la frecuencia absoluta. Vamos con clic derecho en la última opción que nos aparece de este nuevo menú, dar formato a serie de datos, y vamos a disminuirle el ancho de rango. Esto lo hacemos para empezar a cumplir con la condición de que nos quede una serie de barras continuas. De modo que en ancho de rango le vamos a colocar 0. Lo podemos hacer aquí digitando o simplemente moviendo esta barrita de separación que nos da, la dejamos totalmente en 0. Lo siguiente, para empezar a diferenciar precisamente la amplitud de cada una de las barras, nuevamente con clic derecho, observamos que nos aparece un menú de contorno. Ahí podemos seleccionar un color cualquiera que nos permita precisamente ese reconocimiento de los límites que tiene cada una de las barras. Yo le voy a dar inicialmente este color amarillo y ya con eso podemos visualizar de una mejor manera cada una de ellas. Ahí mismo, si quisiera cambiar el color ya individual de cada una de las barras, le daría simplemente clic en una de ellas en la que quiero modificar. Por ejemplo, si quiero modificar esta primera, y con el botón derecho nuevamente en la parte de relleno puedo seleccionar un color que yo quiera, ¿sí? Entonces simplemente ya esos son los casos de el tipo de presentación que le quiera dar. Si quiero cambiar los colores, si quiero cambiar otra, lo mismo, simplemente dándole clic sobre cualquiera que yo quiera modificar y luego con clic derecho nuevamente en el menú de relleno puedo escoger una textura, puedo escoger un color diferente que yo quiera editar. Bueno, muy bien.
Lo siguiente sería modificar el eje X. Recordemos que en el eje X debe quedar, en este caso que tenemos una distribución de frecuencias por clases, debe quedar el valor de las clases que se está representando. Para eso, ubicándonos en cualquiera de esos valores por defecto que nos da Excel, ¿sí? Nos está dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, esos son sus valores por defecto. Vamos a darle con clic derecho en cualquiera de esos valores, de modo que nos abre nuevamente este menú de trabajo, en el cual vamos a decirle seleccionar datos. Esta opción que aparece aquí hacia la mitad, seleccionar datos. En ese nuevo menú que nos abre, nos aparece aquí en la parte derecha precisamente los valores 1, 2, 3, 4, 5. Ahí le vamos a dar editar. Y aquí vamos a buscar los valores de las clases. En este caso observamos que el gráfico me está tapando el acceso a dichos valores. Bueno, entonces vamos a salir un momento y lo vamos a correr. Vamos a colocarlo aquí hacia la parte de abajo. Le doy clic derecho sobre los valores, seleccionar datos y en editar. Ahora sí, aquí la columna de clases donde empieza el primer valor de la clase, el 16. Señalo toda el área hasta el último que es el 43. Damos a aceptar, aceptar y ya observamos el gráfico de histograma. ¿Sí? Ahí ya tendríamos una representación correcta de lo que es el gráfico de histograma para este conjunto de datos que tenemos como ejemplo de referencia. Hay muchas más opciones de edición dándole clic derecho sobre las barras, pero bueno, pues este sería un proceso base para construir este gráfico. Vamos a continuar con el polígono. Recordemos que el polígono, al igual que el histograma, también nos brinda una representación de la misma frecuencia, es decir, la frecuencia absoluta. Por lo tanto, nuevamente vamos a señalar el área donde tenemos los valores de nuestra frecuencia. De igual manera nos vamos a la pestaña de insertar y esta vez nos vamos a ubicar en este gráfico que nos muestra una serie de líneas. Recordemos que el polígono tiene una representación a través de trazos lineales. Por eso nos vamos a esta parte donde nos brinda la opción de insertar gráfico de líneas o de áreas. Ahí podemos tomar la que viene con puntos, ¿sí? Si queremos ver pues, de una manera más puntual las referencias a los valores. Y ahí ya estaría esa estructura inicial, donde nuevamente nuestro trabajo es simplemente editarlo. Aquí en título de gráfico vamos a colocarle el nombre del tipo de gráfico. Repito, si supiéramos teóricamente qué es lo que representan los datos, lo ideal sería colocarlo ahí, que es lo que está representando. Y vamos a editar nuevamente nuestro eje X, en el cual nos está dando los valores por defecto y lo vamos a cambiar por los valores de las clases. Entonces vamos a reducirle aquí el tamaño para que nos quede más práctico la selección del área de los valores y hacemos el mismo proceso. Ubicándonos dentro de esos valores por defecto, le damos clic derecho, seleccionar datos, editar y vamos a seleccionar el área de las clases desde el 16 hasta el 43. Le damos a aceptar, aceptar y ya podemos observar que efectivamente nos aparecen los valores de las clases, donde en cada una de ellas queda marcado el punto que hace la referencia al valor de la frecuencia absoluta. Ahí también de igual manera, dando clic sobre
las líneas o los puntos, podemos cambiarle el color, podemos cambiarle algunas estructuras que ya trae Excel por defecto. Ya eso depende de la edición que le queramos dar. Muy bien, vamos a continuar con el gráfico de sectores, que es el gráfico circular. Recordemos que este gráfico circular trabaja con la representación de la frecuencia relativa. Por lo tanto, vamos a señalar el área donde tenemos los valores de la frecuencia relativa. De igual manera, nos vamos a la pestaña de insertar y esta vez tenemos ahí la muestra de insertar gráfico circular o de anillos. Vamos a ingresar en esa opción. También lo recomendable a nivel de visualización sería la gráfica en 3D. Vamos a hacerlo con esa. Título del gráfico. Bueno, nuevamente en este caso simplemente vamos a ponerle sectores. Y ya automáticamente el Excel nos dio las particiones de áreas correspondientes a los valores de la frecuencia. Vamos a darle clic derecho sobre cualquiera de esas áreas y le vamos a decir que nos muestre los valores. Para eso seleccionamos agregar etiquetas de datos. Como la tabla de frecuencias la trabajamos en su forma decimal, efectivamente lo que nos está mostrando son los valores en su forma decimal. Lo recomendado aquí es mostrarlos en su forma porcentual. Para editar esto, vamos a darle clic derecho sobre cualquiera de esos valores que tenemos y seleccionamos la última opción donde dice formato de etiquetas de datos. En ese nuevo menú que nos despliega, vamos a activar la casilla de porcentaje y vamos a desactivar la que dice valor. Es importante hacerlo en este orden, ya que si primero desactivamos la que dice valor, nos eliminaría por completo los valores. Tendríamos que volver a ingresar para volverlos a activar. Por lo tanto, en ese orden, primero activamos la que dice porcentaje, luego desactivamos la que dice valor y ya podemos observar que nos ha transformado los valores efectivamente a su forma porcentual. Lo siguiente sería acomodar aquí las muestras de leyenda. Ahí tenemos nuevamente los valores por defecto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, haciendo referencia a los diferentes colores que tiene el gráfico. Vamos a darle clic derecho sobre esa leyenda. Vamos a formato de leyenda. Y con esto vamos a cambiar la posición para que nos quede hacia la derecha. Bueno, esto también pues es ya muy dependiendo de la presentación que se le quiera dar. Lo más recomendable o lo más general es ubicarla hacia la derecha, de modo que activando la casilla correspondiente observamos ese cambio. Y nuevamente con clic derecho y ahora con la opción de seleccionar datos, vamos a hacer el mismo proceso que hicimos en los gráficos anteriores. Vamos a hacer que nos aparezca los valores de las clases que se están representando con cada uno de los colores que tienen las diferentes áreas. Por lo tanto, ya sabemos que le damos en editar, seleccionamos los valores donde están las clases, acá los alcanzo a seleccionar, finalmente aceptar, aceptar y efectivamente ya tenemos aquí un posible gráfico de sectores que está cumpliendo con las características mencionadas anteriormente.
Dándole clic sobre cualquiera de las áreas de las particiones, se le puede hacer diferentes ediciones con respecto al color, ¿sí? De igual manera, ya depende del tipo de presentación que le queramos asignar. Finalmente, vamos a realizar el gráfico de ojiva. Para eso recordamos que este gráfico nos representa la frecuencia relativa acumulada. Por eso vamos a seleccionar los valores que tenemos acá en nuestra H mayúscula sub I. Y el mismo proceso, nos venimos a la pestaña de insertar. Vamos a tomar la misma opción que tomamos para el gráfico de polígono, es decir, aquí la opción de insertar gráfico de líneas o de áreas. Tomamos la que nos muestra los puntos. Y ahí tendríamos este ejemplo inicial que vamos a editar como polígono. Le cambiamos aquí simplemente el título. Le cambiamos el eje X para que nos aparezcan los valores de las clases, tal como lo hemos hecho. Clic derecho, seleccionar datos, editar, seleccionamos las áreas de las clases. Aceptar y aceptar. Y lo que podríamos cambiar es la escala en el eje Y. ¿Sí? Vamos a disminuirle los decimales, vamos a dejarla solamente hasta 1, que sería lo correcto en este caso. Por lo tanto, con clic derecho sobre cualquiera de los valores que tenemos ahí en nuestro eje Y, vamos a decirle dar formato al eje, la última opción. Muy bien, en este nuevo menú que nos despliega, vamos a dejarle el mínimo, bueno, que inicie desde 0, y el máximo vamos a colocarle solamente hasta 1, ya que si lo estamos trabajando en nuestra forma decimal, ese sería el valor lógico correcto. Aquí en unidades podemos graduarle la escala. Voy a dejarla así en valores de 0,2. Bueno, ahí me apareció en 0,1. Voy a colocarle a 0,2 para que no me quede de pronto tan saturada. Los decimales. Vemos que tiene 3 decimales. Vamos a bajarle también a los decimales para evitar la saturación. Por lo tanto, aquí en la parte final, hacia abajo de este menú que estamos trabajando, vemos que hay una opción que dice número. La desplegamos y vamos a cambiarle las posiciones decimales. Bueno, voy a dejarle uno solo. 1. Muy bien, ya con esa edición que le hicimos, simplemente salimos de ahí, de ese formato, cerramos la ventana y vemos que ya nos aplicó los cambios correspondientes. Ahí tenemos un gráfico de ojiva. Ya sabemos que dando clic sobre la gráfica, con clic derecho podemos editar sus colores. Y bueno, ese sería el proceso básico, el proceso para construir un gráfico de ojiva cumpliendo con las características correspondientes a este tipo de gráfico que escribimos anteriormente. Entonces recordemos, estos son los gráficos recomendados o más utilizados, más generalizados en lo que concierne a la representación de variables de tipo cuantitativo. Este es el primer ejemplo que hemos venido trabajando de anterioridad. Vamos a practicar con otro de los ejemplos que hicimos.